Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo seminario de la solución Sage Autoscan. Mi nombre es Tito Jiménez, voy a ser el encargado de la presentación. Vale, pues nada, entramos en materia. Vale, ¿qué es Sage Autoscan? Bueno, pues Sage Autoscan es un conjunto de herramientas orientadas a la optimización y automatización de procesos en las empresas. ¿Vale? Como definición. Entonces, ¿por qué está compuesta la solución? Bueno, pues está compuesta principalmente por dos grandes bloques, dos grandes áreas. En primer lugar, un potentísimo gestor documental, luego entraremos en detalle en cada una de ellas, ¿vale? Que incorpora un módulo de contabilización automático de facturas. ¿Vale? Bueno, pues antes de empezar, una pequeña definición, ¿vale? ¿Qué entendemos realmente por gestión documental? Bueno, pues de una manera u otra, pues todas las empresas gestionan documentos, como es lógico. Una la gestionarán en formato papel, que eso todavía imagino que hay muchas en el mercado, pero algunas ya están empezando el proceso de digitalización. Entonces, podemos gestionar documentos en papel, en mayor o menor medida, ¿vale? Y la otra forma de gestionar documentos es en formato digital, con lo cual habremos hecho nuestra estructura de carpetas y luego, una vez guardados los documentos, renombrados, etcétera, los tendremos alojados pues donde consideremos, o bien en Windows o en cualquiera de los almacenamientos que tenemos en la nube. Es un poco las dos formas de gestionar documentos, o bien en papel o bien en formato digital, ¿vale? Entonces, ¿qué dificultades nos encontramos en las empresas? Bueno, pues cuando hablamos de documentos en papel, ¿vale? Aún sigue habiendo muchísima documentación en papel en las empresas y a veces no es fácil de gestionar. Armarios mesas llenas de papeles, entonces no es fácil de gestionar esa documentación, hablando de la documentación guardada en papel, ¿vale? Documentos deteriorados, o porque he tenido una gotera, o no una gotera, un documento que lo tengo guardado en una carpeta Z, pero que lo necesito imprimir o escanear con cierta frecuencia, de tanto sacarlo de la carpeta de anillas ya se ha hecho el agujero de encuadernar se ha roto, ha habido que ponerle una arandela para que, bueno, pues un poquito lo que suele ocurrir. A veces tenemos verdaderos problemas para localizar los documentos, ¿vale? Y el motivo principal es que no todo el personal de la oficina, de la empresa, tiene los mismos criterios para archivar. Es decir, si la persona que busca es la misma que la que ha archivado, pues no hay ningún problema, pero a veces no conocemos los criterios con los que la persona que ha archivado lo ha hecho, ¿vale? Cuando andamos justos de espacio, bueno, si hay espacio suficiente, toda la documentación lógicamente está en la oficina y sin ningún problema, pero hay veces que si el espacio no es muy grande, normalmente la documentación del año en curso está en la oficina y el resto de los documentos a veces está en un armario en medio del almacén. Bueno, pues a veces, lógicamente, si yo necesito acceder a documentación que ya no pertenece a este año, posiblemente tenga que bajar al almacén a localizarla. Bueno, pues el elemento de seguridad que nos encontramos en muchos de esos casos es eso que veis ahí, un clip retorcido entre las dos puertas para que no se abra las puertas del armario, y esos son todos los elementos de seguridad que muchas veces nos encontramos. A veces también hay problemas ya un poco más serios en temas de siniestros, robos. Muchas veces el robo no es que nos vayan a robar ningún tipo de documento, pero con el cuidado que nosotros teníamos clasificado, perfectamente estructurado y ordenado en carpetas y en armarios, han tirado todo por el suelo, con lo cual todo ese trabajo de clasificación lo hemos perdido. Muy importante también. Y por último, pues posibles sanciones, como ya sabéis, por el incumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos. Esto en cuanto a la parte de documentos, cuando hablamos de gestión documental en papel. ¿Qué ocurre cuando empezamos ya a trabajar con documentos digitales? Bueno, pues igual. Incluso las empresas que ya han iniciado el proceso, hablando de la famosa transformación digital, las empresas que ya han iniciado el proceso de digitalización, si no contamos con un buen gestor documental, ten en cuenta que hemos hablado de gestión documental, que no tiene nada que ver con un gestor documental, que analizaremos. Pues en ese caso igual, si no tenemos un buen gestor documental, seguimos teniendo dificultades para localizar los documentos. Serán otras, evidentemente, pero hay otros problemas que nos encontramos en la empresa cuando trabajamos con documentos digitales. Vale, venga. Vamos a ver tres con carácter genérico y luego entramos alguno en detalle, que enseguida lo vais a saber identificar. Igual, diferencia de criterios que podemos tener para el archivado, es decir, algunos incluso guardaremos los documentos, unos documentos se guardan en local, otros se guardan en mi carpeta que tengo en el servidor, con lo cual a veces localizar un documento también es difícil en ese sentido, ¿vale?
La seguridad que tenemos de acceso al documento irá un poco basado en eso. Si tenemos un dominio en Windows, ¿vale? Pues se podrán hacer más cosas a nivel del filtro de información para los distintos usuarios. Si trabajamos con un grupo de trabajo un poquito más reducido, la seguridad es mucho más básica, ¿vale? Y igual que antes, podemos también tener posibles sanciones por el acceso a la documentación de usuarios no autorizados, ¿vale? Esto con carácter general. Cosas un poquito más específicas, y sobre todo que ya veréis como durante la presentación me gusta mucho trabajar con ejemplos, ¿vale? Vamos a ver un poco qué problema nos encontramos. Aquí el ejemplo sería que acaban de venir todos nuestros transportistas con la entrega de mercancía de nuestro material del día, y como ya estoy trabajando, como hemos dicho antes, con documentos digitales, voy a meter esos albaranes firmados por nuestros clientes en el escáner o equipo multifunción y vamos a guardarlos en Windows, por ejemplo, ¿vale? Habríamos hecho algo parecido a esto, una ruta de carpetas, y habríamos metido, aquí en mi caso es muy fácil porque solamente hay 7, pero imaginaos que fueran 70. Bueno, cuando yo digitalizo los documentos y los meto en una carpeta en Windows, si no tengo la precaución o me tomo la molestia de renombrar documento por documento, el nombre del documento resultante no resulta nada intuitivo a la hora de yo poder mostrar un documento, o sea, localizar un documento. Oye, que me has pasado una factura y uno de los albaranes no me consta que me lo hayas entregado. ¿Cómo lo localizo? ¿Qué hago? Si tengo 70 albaranes metidos aquí, ¿qué he ido abriendo? ¿Uno por uno para leer qué pone? ¿O he tenido que renombrar 70 documentos? Bueno, pues esto ya veremos con el gestor documental cómo se automatiza ese proceso. Con lo cual, perdón, en este caso, el guardado y renombrado manual de los documentos, me va a tocar hacer eso, un guardado y renombrado manual de los documentos que se han escaneado, porque el único criterio que voy a tener para hacer la búsqueda de ese documento es la ubicación donde se encuentra y el nombre que le haya dado el documento. Un documento mal renombrado o mal ubicado será un documento dificilísimo de encontrar, ¿vale? Más dificultades que nos podemos encontrar en las empresas es cuando manejamos distintas versiones de un mismo documento. A veces no tenemos la certeza de que se esté accediendo al documento en concreto, si son documentos colaborativos. A veces, bueno, pues ya veréis como una de las cosas que aporta el sistema es el tratamiento de versiones de un documento, ¿vale? Aquí también suele haber a veces problemas. ¿Dónde guardo la documentación? ¿Qué está guardada en el servidor? En mi ordenador se hace la copia de seguridad en el servidor, pero los archivos guardados en mi ordenador, ostras, ¿se ha hecho la copia? ¿No se ha hecho? Entonces, ya veréis como luego el sistema lo que sí que nos va a permitir es eso, es tener la posibilidad de hacer la copia de seguridad de toda la documentación de una sola vez, ¿vale? Bueno, hemos visto las dificultades. Ahora vamos a ver qué beneficios aporta Sage Autoscan a la empresa. Bueno, pues como definición fundamental es tener un control absoluto sobre toda la documentación que tengamos en la empresa. ¿Por qué vamos a tener un control? Bueno, en primer lugar, vamos a poder localizar de manera inmediata un documento aunque ni siquiera sepamos dónde está guardado. Lógicamente con los permisos pertinentes. Se recuerda que eso sí lo hemos comentado, ¿vale? Pero yo podré localizar un documento localizándolo, haciendo la búsqueda por una o varias palabras que estén escritas en su contenido. La denominación es OCR Full Text. O por índices, que vienen a ser como etiquetas, que pueda tener el propio documento. Luego lo veremos en la... Pero bueno, a nivel de definición, esto es perfecto para que lo entendáis. Vale, entonces, como gestor documental, descripción de los beneficios que aporta. Bueno, pues eso, el repositorio único para toda la documentación de la empresa, facilidad de manejo y entorno amigable, luego lo veréis, parece un buscador de internet, si lo podemos simplificarlo hasta que dejarlo como si fuera un buscador de internet. Nos permite hacer la generación automática de expedientes, ¿vale? Ya lo veréis, los expedientes es la agrupación virtual de documentos que estén todos relacionados entre sí, lo hace de manera automática, ¿vale? Como decíamos, control de versiones, etiquetado automático, veréis como ejemplo el tema de los albaranes que hemos visto antes, valía para cualquier documento, como es lógico. Auditoría y trazabilidad de los documentos, muy importante por el tema del incumplimiento de la RGPD. En todo momento sabremos qué usuario ha consultado, si es que tiene permiso, y qué uso ha hecho del documento una vez que lo haya consultado. Entonces eso, restricción de acceso a los usuarios que no estén autorizados. Y el sistema, en función de las versiones, incorpora un sistema de workflow. Un workflow es un proceso, es decir, todo aquel documento que requiera pasar por un flujo de aprobación, ¿vale? Entonces lo veremos también. Vale, esto en cuanto a la parte del gestor documental. Hemos dicho que también el sistema incorpora un módulo de contabilización automático de facturas. Bueno, pues
Importante, este módulo, sin necesidad de crear plantillas y sin aprendizaje previo, será capaz de extraer los datos contables de las facturas de compra, de venta si fueran necesarios. Es decir, hay veces que el programa contable no es el mismo que el programa de gestión. Entonces, si vuestro programa de gestión es SAGE 200 y el programa contable también, evidentemente, no hace falta que procesemos las de venta. Pero si tenéis un programa de gestión que no es SAGE 200, también podemos incorporar sin problema las facturas de venta. Entonces, como decíamos, el sistema localizará los datos contables de una factura y lo hará sin necesidad de crear plantillas y sin aprendizaje previo, y generará de manera automática el asiento correspondiente en SAGE 200. ¿Vale? Bueno, con esta pequeña definición vamos a ver ahora cómo sería el nuevo día a día en una empresa trabajando con la solución SAGE AutoScan. Vale. Bueno, pues vamos a empezar con la demostración propiamente dicha. Vale, para empezar con lo que es la demo, vamos a empezar por un proceso de compra, por ejemplo. Vamos a incorporar los distintos documentos que tienen lugar en un proceso de compra y luego vamos a procesar un workflow de aprobación de facturas para que veáis un poquito también cómo es el seguimiento de esos documentos. Vale, pues en un proceso de compra, lo normal es que el orden cronológico que utilizaremos para la introducción de esos documentos, empezaríamos en este caso por introducir dentro del sistema la orden de pedido. ¿Vale? Entonces yo en SAGE 200 habré generado mi orden de pedido. Tened en cuenta eso, que es lo que comentamos al principio. Todo lo que vais a ver a continuación está basado en ejemplos. Lo que en cualquier caso nos adaptaremos al funcionamiento y al procesamiento de documentos de cada empresa. Entonces, como decía, todo lo que vais a ver son ejemplos y todo es adaptable a vuestras necesidades. Vale, entonces, a modo de ejemplo, vamos a empezar por introducir, como decíamos, por orden cronológico, quizá el documento que primero se origina en un proceso de compra, que sería la orden de pedido. Yo en SAGE genero la orden de pedido, imprimo en formato PDF el documento como tal y lo que vamos a hacer ahora en este caso es introducirlo en el sistema. Arrastramos el documento en uno de los módulos de captura. ¿Vale? Bueno, ¿qué va a hacer el sistema? Muy fácil. Como el documento es un documento propio, es un documento que siempre tiene la misma estructura, el mismo aspecto, hemos creado una plantilla para la extracción de los datos que en este caso a mí me interesa, que estos datos son totalmente personalizables. Entonces, vamos a extraer todos estos datos y hemos configurado al programa para que genere de manera automática un expediente. Lo os he dicho en la presentación. Un expediente es la agrupación virtual de documentos que todos ellos estarán relacionados entre sí, pero cada uno estará guardado en su ubicación concreta. ¿Vale? Entonces, como yo ya he creado la plantilla para la extracción de datos de esta orden de pedido, al darle a guardar, se meterá dentro del sistema y si me voy ahora a órdenes de pedido, aquí tengo el documento, ¿vale? Con todos sus datos perfectamente extraídos. Bueno, ¿qué ha hecho el sistema? Pues ha generado un expediente. ¿Con quién está asociado este documento? Pues de momento con nadie, porque es el primero el que da origen a la orden de compra, con lo cual no hay nada, solamente está él. Pero bueno, ya hemos generado, por decirlo de alguna forma, la carpeta donde voy a ir metiendo todos los documentos relacionados con esta compra. ¿Vale? Venga. Vale, por orden cronológico, normalmente el documento que entraría a continuación debería ser el albarán del proveedor. Bueno, pues igual, alguien en el almacén habrá firmado el albarán del proveedor, o bien en el almacén o bien en administración habrán escaneado, digitalizado ese documento, con lo cual marcamos la carpeta de albarán del proveedor, arrastramos el documento como tal y vamos a procesarle. Aquí hay una diferencia. Os he dicho, cuando hablamos de facturas, el sistema es capaz de, sin necesidad de crear plantillas y sin aprendizaje previo, será capaz de extraer los datos contables de la factura. Pero ahora, en este caso, estamos hablando de un albarán, con lo cual el sistema no va a saber extraer los datos. Y plantillas, no puede hacer una plantilla por cada uno de los proveedores que tenga. Con lo cual, en este caso, sí que podemos hacer una cosa muy interesante. Es decir, yo siempre podré etiquetar a mano los datos relevantes de este albarán. Lo puedo hacer aquí, que es el módulo de captura, o en el propio gestor documental. Pero sí que le puedo al programa enseñar una cosa. Es indicarle que busque un dato y ese dato que voy a buscar es el número de pedido, que este no me importa dónde esté, porque el módulo de formularios se le puede configurar a través de expresiones regulares para que busque en cualquier parte del documento un dato. Ese dato, lógicamente, tiene que ser totalmente diferenciable de cualquier otro dato que no lo confunda. Es decir, por eso he puesto aquí que el número de pedido
tiene unas características muy especiales. Empieza por 3 caracteres alfabéticos, es decir, STT, me lo he inventado de suministros Tito, ¿vale? Y a continuación 4 caracteres numéricos. ¿Qué ocurre? Si mi número de pedido estuviera basado solamente en caracteres numéricos, es decir, tendría un número de pedido de 7 dígitos, el sistema, al buscar en cualquier parte del documento un dato que contenga 7 dígitos numéricos, podría encontrar el número de pedido o cualquier otro dato. Bueno, pues por eso le damos un tipo de estructura que sea totalmente diferenciable de cualquier otro dato que pudiera haber en el documento. Si es así, yo puedo buscar este dato, aunque no haya creado una plantilla para buscar el resto de los datos. ¿Vale? Bueno, pues teniendo esto en cuenta, vamos a guardar el documento como tal. Guardamos el documento, albarán de compra. Si me voy ahora a la orden de pedido, veis que aparentemente solamente hay un dato, pero si vuelvo a abrir el documento como tal, dentro del expediente ya no solamente está la orden de pedido, sino el documento que tiene una coincidencia, y es que el expediente le hemos basado en que toda coincidencia que aparezca con este número, el sistema lo añada al expediente, con lo cual dentro de esta carpeta, de esta ventana, solamente van a aparecer los documentos relacionados con la compra. Cada cosa guardada en su sitio, ¿veis? Aquí albaranes, pedidos, luego aparecerán otro tipo de documentos. Pero si quiero hacer comprobaciones, todo estará metido en esta ventana. ¿Vale? Venga. Siguiente documento que se debería incorporar. No siempre, pero en muchas ocasiones nos indicáis que cuando se hace la comprobación del albarán en SAGE, generáis un albarán de compra. Bueno, igual, el albarán de compra tiene un condicionante muy especial y es que es muy parecido a la orden de pedido. Como el albarán de compra se hace desde SAGE, sí que tiene siempre la misma estructura. Aquí sí que puedo hacer una plantilla para leer y extraer todos los datos automáticamente. ¿Vale? Este sería el albarán generado por SAGE, lo guardamos, irá a parar al mismo sitio, guardado en el albarán de compra, pero aunque está separado, estará relacionado y se habrá añadido el nuevo documento al expediente. Ahora tengo, ¿veis? Los 3 documentos. Bueno, vale, pues hasta aquí es la parte de introducción de documentos. Ahora va a entrar la factura. Bueno, la factura la vamos a meter en este caso para que veáis la prueba, en un workflow de aprobación de facturas. Por cierto, el workflow es un módulo, que es el que se va a encargar de hacer el movimiento de documentación, ¿vale? Y esto lógicamente es un ejemplo. Este dibujo se debería adaptar al movimiento interno de cualquier empresa. Es decir, en vuestro caso habrá que adaptarlo a donde consideréis. Y el workflow, el módulo de workflow sirve para hacer workflow de aprobación de facturas, de órdenes de fabricación, de solicitud de vacaciones, a cualquier cosa. Es decir, es todo aquel documento que requiera pasar por fases de aprobación. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es el último documento que falta por introducir en el proceso de compra, es cuando recibimos la factura. ¿Vale? Bueno, pues igual. Vamos a meter la factura en el workflow de aprobación de facturas y empezamos a funcionar. Alguien se recibirá la factura bien a través de escáner o si ya se ha recibido en formato digital. Vamos a introducir esa factura en el sistema. Vale, fijaros, el movimiento que va a hacer este documento dentro del workflow interno de la empresa va a ser que la primera persona configurada en este caso para que reciba la tarea es el responsable de almacén. Una vez que la compruebe, si está conforme con ella, entrará directamente al módulo de contabilización automática de facturas, pero si no está conforme, rechazará la tarea y la recibirá el grupo de compras. Las comprobaciones que hará el grupo de compras con todos los documentos a su disposición perdón, será comprobar si realmente esta es válida para pagar o no. Si la da por buena, igual entrará al módulo de contabilización automática de facturas y si la rechaza, será la reclamación pertinente al proveedor. ¿Vale? Una vez contabilizada la factura, llegará a la persona encargada de hacer los pagos y las remesas y acabará el workflow. ¿Vale? Venga. Entonces, vamos a ver. Aquí el proceso lo tenemos hecho para que el primer aprobador, como decía, sea el responsable del almacén. A modo de ejemplo, y para que veáis también un poco una funcionalidad, vamos a ver uno de los módulos opcionales que tiene SAGE AutoScan, que es SAGE AutoScan Movilidad. ¿Vale? Vamos a meter el documento en el sistema y vamos a hacer una matización. Si os dais cuenta, cuando el documento entra, todavía no tiene datos contables, porque esos datos se van a añadir cuando entren en el módulo de contabilización automática de facturas. Pero sí que voy a poder hacer una cosa, igual que he hecho antes con la
orden de pedido, con el albarán de proveedor y con el albarán de compra, voy a identificar el número de pedido, que eso sí que lo vamos a hacer de manera inmediata, porque esto no lo reconoce el módulo de contabilización automática de facturas, pero sí lo reconoce el módulo de formularios, con lo cual guardamos el documento y empieza el workflow. Vale. Podremos notificar o no, es una cosa opcional, al responsable de la tarea. ¿Qué quiere decir esto? Que si es una persona que constantemente, todos los días, tiene que autorizar 15, 20 facturas, hombre, quizás no sea bueno bombardearle a correos para que haga una tarea que ya sabe positivamente que tiene que hacer. Ahora bien, si es una persona que por el importe de la factura solamente valida tareas de aprobación de factura una vez a la semana, 2 veces, a lo mejor sí que es interesante que le notifiquemos mediante un email que tiene una tarea pendiente, ¿vale? Bueno, como decía, en este caso el ejemplo que ponemos es que la persona, el responsable de almacén, viaja con cierta frecuencia, con lo cual la autorización o no de esa aprobación del flujo de la factura la va a hacer desde su teléfono móvil. Bueno, pues vamos a abrir. Eso lo podrá hacer desde el teléfono móvil o lo podrá hacer desde un navegador web, la misma aplicación. En este caso, lo que va a hacer es autenticarse el usuario almacén con la contraseña que corresponda, como es lógico, y en cualquier parte del mundo con conexión a Internet va a acceder a la empresa, a la gestión documental de la empresa realmente. Vale, aquí veremos identificado el usuario que está conectado. Aquí aparecerá vuestro logotipo. Vale, y comentaros. Sage Tosca Movilidad, vale, es muy útil para varias cosas. En primer lugar, ya vemos aquí que tenemos una tarea pendiente, que es lo que vamos a hacer, pero perdón, el sistema también está capacitado para el envío y para la consulta de documentación. Es decir, es como si pudiéramos acceder al gestor documental en remoto y podemos eso, enviar y buscar documentos, ¿vale? En este caso, la tarea que vamos a hacer es la aprobación de una factura. Bien, fijaros, el dato que ha leído previo a que se contabilice la factura es el número de pedido, ¿vale? Pero realmente yo lo que necesito ver ahora para poder dar validez a una factura es la imagen de la factura, con lo cual pulso en el centro de la pantalla, le damos a la lupa y ahora puedo ver el documento en cuestión, ¿vale? Bueno, vamos a complicarlo un poco, ¿vale? Vamos a rechazar la tarea para que sea el camino un poquito más largo. Vale, rechazamos la tarea y ponemos las observaciones pertinentes. No es importante lo que ponga, simplemente porque estas observaciones luego aparecerán en la trazabilidad del workflow. Vale. Acción rechazar, damos a aceptar y desaparece la tarea del responsable de almacén. Bueno, siguiendo el dibujo, es decir, como hemos rechazado la tarea, el siguiente interlocutor que va a tener que validar esa tarea es el responsable de compras. Bueno, en este caso el responsable de compras sí que trabaja en la empresa, con lo cual accederá con la aplicación de escritorio. Se autentica con sus credenciales. Accedemos a este icono y aquí vemos la tarea que tenemos pendiente. Vale. Veis que se ve la imagen un poquito pequeña abajo. No os preocupéis porque eso es porque hay muchísima información arriba. Si necesitáramos verla un poquito más grande, damos a este icono, hacemos doble clic y se abre una ventana adicional que la podemos utilizar para ponerla a toda ventana, a toda pantalla o para ponerla en un segundo monitor, que también es muy útil, ¿vale? Venga. Bueno, importante, como yo ya tengo un expediente generado por esta orden de compra, cuando yo abra el expediente voy a ver los 3 documentos que se veían antes más la factura que la tengo delante. Por cierto, la factura empezó en una ruta que era, bueno, si lo recordáis, en workflow de aprobación de facturas. Si recordáis, metimos ese documento en esta ruta. Perdón. Cuando ha pasado el primer movimiento de documentos, el documento ahora ya no está en workflow de aprobación de facturas, está en facturas de compra. Bueno, lo importante, que con un solo dato que yo fui capaz de extraer, antes incluso de llegar al módulo de contabilización automática de facturas, el documento ya tiene un dato heredado, ¿vale? Que es el dato del número de pedido. Y este dato ha hecho que se añada al expediente, con lo cual la persona de compras que va a hacer las comprobaciones pertinentes en esta ventana tiene todos los documentos necesarios para hacer esa comprobación. Aquí tengo la orden de pedido y a cerrar esta ventanita si no se va a abrir cada vez que abra. Vale, la orden de pedido, se va a abrir primero el albarán de proveedor, el albarán de compra generado por Sage y por último la factura que acabo de recibir. Bueno, pues con toda esa información yo ya tengo
el suficientemente juicio de valor para decidir si la factura corresponde o no corresponde. Vale. Después de haber comprobado todo, fijaros que aquí tengo las observaciones primeras que hizo el responsable de almacén. Vale, pues con todo lo que he hecho, al final la factura es correcta, ¿vale? Vale, comprobada toda la mercancía, al final, a ver si acaba de escribirlo bien. Al final el proveedor envió la mercancía bien, todo ok, con lo cual desde el departamento de compras acaban de dar por buena la factura. Siguiendo el circuito, el sistema lo que va a hacer ahora es dirigir ese documento al módulo de contabilización automática de facturas. ¿Vale? Venga. Vamos al módulo de contabilización. Cuando actualicemos aparecerá aquí el documento en cuestión. Vale. Bueno, vamos a hablar ahora del módulo de contabilización. El workflow lo tengo preparado para que cada paso que va dando me vaya permitiendo mostraros cada una de las utilidades de la herramienta. En este caso, este es el módulo de contabilización automática de facturas. Aquí sí, este módulo, sin necesidad de crear plantillas y sin aprendizaje previo, será capaz de localizar los datos contables de una factura para luego generar posteriormente el asiento correspondiente en SAGE 200. Entonces, primera tarea que hacen los compañeros del departamento técnico cuando se hace la instalación es hacer un volcado del plan de cuentas individualizado que tengamos en SAGE 200, porque este programa manejará exactamente la misma información. ¿Vale? Tanto es así que si ya vamos trabajando ya con la herramienta un tiempo y se incorpora un nuevo proveedor, ese proveedor, como es lógico, ni está dado de alta en SAGE ni aquí tampoco. Bueno, pues bastará con que le demos de alta aquí en el módulo de contabilización automática de facturas, que cuando se genere el fichero para hacer los asientos, ese fichero contiene además el alta del nuevo cliente o proveedor. ¿Vale? Así no tengo que hacer la doble tarea de darlo de alta en ambos sitios. ¿Vale? Venga, entonces, habremos hecho, como decíamos, un volcado del plan de cuentas. Aquí tenemos la factura en cuestión. ¿Vale? Bueno, esto es lo que hace el programa. Aquí sí que, como decíamos, igual que antes yo tuve que configurar para decirle dónde estaban ubicados los datos que no eran factura. Aquí no, el sistema ya está parametrizado para que localice a través de algoritmos y expresiones regulares para que localice los datos contables. Vale, entonces, vamos a entrar en la ficha del componente del grupo, ¿vale? Estos serían los datos que aparecerían también en SAGE. Aquí tendríamos que Suministros Tito es componente, pertenece al grupo de empresas o es la empresa como tal. Perdón. Y aquí tengo la información relativa, IVA repercutido, soportado, recargo de equivalencia, si la empresa pertenece al SI, si genera vencimientos, qué régimen tiene, ¿vale? Tipo de operación, es decir, las mismas variables contables que ya tenemos definidas en SAGE, en este caso en lo que a vosotros se refiere. Si accedemos ahora a la parte correspondiente al proveedor, ¿vale? El sistema nos está indicando que AB Electricidad es vuestro proveedor. Con esta información, cuenta de proveedor, cuenta de gasto, retención, suplido, abono. ¿Qué ocurre si el proveedor maneja varias cuentas? Bueno, pues el programa hará automáticamente hasta donde puede, es decir, nos habrá ahorrado no tener que picar los datos de la factura a mano, pero la imputación de la cuenta, marcaremos en este caso este check, y el sistema nos propondrá las cuentas reales de este proveedor para que le indiquemos a qué cuenta va. ¿Vale? Si nos vamos a opciones, tenemos indicado el ámbito del proveedor, nacional, intracomunitario, Canarias, Ceuta y Melilla, ¿vale? Agricultura, en definitiva, las mismas variables contables que ya tengo definidas en SAGE. ¿Por qué? Porque cuando generemos el fichero para hacer el asiento, ese fichero no solamente contiene la información extraída de manera automática del documento, de la factura como tal, sino que a esta información le acompaña toda relación contable que existe entre vosotros y vuestro proveedor, para no tener que ir luego a SAGE a hacer ningún tipo de anotación. Todo lo haremos desde aquí, ¿vale? Bueno, pues veis que los campos están recuadrados en un color. Bueno, pues en este caso, en concreto, el color es color amarillo. También existe un color que es el color verde, porque los campos marcados en color amarillo quiere decir que el sistema ha identificado los datos contables sin ayuda ninguna. Cuando hay un campo en verde, ¿vale? Quiere decir que yo le enseñaré al programa donde hay un dato concreto y el programa aprenderá. Cuando aprenda el programa,
el campo que le hemos enseñado desde ese día lo pintará de color verde, simplemente a modo de recordatorio, ¿vale? Existen dos maneras de poder validar una factura. De manera semiautomática. Cuando digo semiautomática, el usuario solamente hace labores de supervisor, pero no tiene que escribir nada. Simplemente va a comprobar que el programa haya hecho bien su trabajo. Y la otra forma, como podéis entender, es el modo automático. Luego veremos, a ver, ahora contaremos un poquito qué variables de facturas son convenientes poner en modo automático y cuándo. La factura que estáis viendo ahora está puesta en modo semiautomático, primero porque forma parte de un workflow. Entonces, si la factura no requiere de pasar por un workflow, no tiene varias cuentas contables, la podemos poner en modo automático y ni siquiera la veríamos. ¿Vale? Muy importante. Entonces, facturas que podemos poner en modo automático, principalmente las que vengan en formato PDF, después de unas cuantas supervisiones, podemos tomar la determinación de que el sistema ni siquiera me las muestre para validarlas. ¿Por qué? Porque si realmente no vienen en papel, no puede haber ningún medio externo que pueda desvirtuar los datos de la factura. Ni le toca con las manos sucias, ni viene una esquina doblada, nada absoluto. Entonces, ese sería un ejemplo de facturas que, como decía, si no requieren, si no pasan por un circuito de workflow o si no requieren de asignación de distintas cuentas contables, se pueda poner en modo automático. Vale, entonces, las que son en modo automático, digo, ni siquiera las veremos. ¿Y qué tiempo voy a tardar yo en validar una factura si es que el proveedor, como en este caso, está puesto de manera semiautomática? Pues ya, como hemos dicho antes, no hay que escribir nada, simplemente hacer labores de supervisor, comprobar que el programa, que es el que escribe los datos, lo haya hecho correctamente. Nos ponemos en el primer campo, número de factura, y comprobamos imagen, que lo podemos ver sobre el propio documento o en esta ventanita, y texto. Si coinciden, le doy al tabulador, que es la única tecla que tengo que tocar. Doy al tabulador. Fijaros que ahora es la fecha la que se ha vuelto de un color amarillo más intenso. Me lo ha escrito, me lo ha trasladado al campo correspondiente. Cuando el dato que quiero supervisar no está visible, que si os dais cuenta esto estará en la parte inferior de la factura, fijaros cómo se comporta el documento cuando dé al tabulador. La factura se mueve automáticamente hasta mostrarme en pantalla los datos que estoy supervisando, ¿vale? Pulsamos una primera vez la tecla F4 para indicarle al programa que el reconocimiento de los datos de la factura lo ha hecho perfectamente y pulsamos una segunda vez la tecla F4 para generar el fichero que luego hará el asiento del SAGE. ¿Vale? Esto sería un poco la explicación del módulo de contabilización automática de facturas. Importante, es capaz de detectar facturas duplicadas, trata perfectamente abonos y facturas rectificativas, incluso aunque tengan importes positivos. Si el emisor de la factura no hubiera realizado correctamente los cálculos, incluso aunque fuera por un mal redondeo del tercer decimal, el sistema nos alerta, factura fuera de fecha, etcétera. Que la verdad es que el sistema es potentísimo en ese sentido. Bueno, pues con esto habíamos terminado el bloque de contabilización automática de facturas. Con lo cual, la persona que contabilizó la factura va a dar seguimiento para que finalice el workflow. Bueno, pues en este caso, este usuario es contabilidad. Veréis cómo ahora el documento que antes estaba en todos los campos en blanco, excepto el número de pedido, ahora sí que tiene ya todos los datos añadidos, porque ha pasado por el módulo de contabilización automática de facturas. ¿Vale? ¿Veis? Antes solamente teníamos este dato, ya tenemos todo. Bueno, pues en este caso el usuario, el trabajo principal ya lo ha hecho en el módulo de contabilización. Ahora simplemente va a dar continuidad al workflow, ¿vale? Factura contabilizada, 18 de enero del 23, damos a aceptar, desaparece como tarea del responsable de contabilidad y el último paso lo va a realizar la persona encargada de hacer los pagos y las remesas. Simplemente inicia la sesión con sus credenciales. Vale, fijaros que el documento, cuando le abramos, se encontrará en facturas de compra. ¿Vale? Venga. Vale, pues vamos a finalizar el workflow. Esta persona, a ver, lo que vais a ver ahora está un poco en desuso, porque es verdad que quien manda es la trazabilidad, que por cierto lo he enseñado. La trazabilidad, de momento parcial del documento, está siempre añadida al documento para que lo pueda ver, ¿vale? Observaciones, sellos de tiempo, acciones que hizo cada uno de los interlocutores. Bueno, realmente esto es quien manda en un documento, pero hay empresas que nos han pedido la posibilidad de poderle poner un sello con el logotipo de la empresa y con ciertos datos. En este caso se puede personalizar el sello para lo que quiera. Bueno, pues en este caso vais a ver cómo vamos a poner un sello perdón, con el número de la remesa, que además incluye el logotipo de la empresa. Bueno, pues simplemente
Vamos a aplicarle aquí el número de remesa que me ha indicado Sage, 111/23. Lo vamos a aplicar. Muy importante tener en cuenta que esto es como un sello de tampón. Procuremos no ponerlo encima de información que luego no la podemos ver, con lo cual lo mismo que hacemos cuando ponemos un sello de tampón. Vale, importante que si veis aquí aparece el número de remesa que hemos personalizado desde aquí, pero que cuando yo guarde el documento, el sello de tampón, o el sello supuestamente de tampón, se va a quedar incrustado, ya no podremos verlo del documento, y el dato de número de remesa se va a trasladar a este campo que está vacío. Vamos a verlo. Vamos a guardar. El sello ya incrustado, y aquí lo tenemos. Con lo cual, la persona de pagos acepta la tarea. Factura remesada 18 de enero de 2023. Le damos a aceptar. Recordad que partimos de facturas de compra ahora en este paso. Vale, pues ahora acaba de terminar el workflow. ¿Qué ocurre en ese caso? Bueno, si ahora yo ya voy a ver con cualquier usuario que acceda al sistema, si arranco, por ejemplo, en lugar de buscar la factura como tal, busco la orden de pedido, recordad que tengo un expediente hecho. Con lo cual, si yo busco la orden de pedido aquí la tengo, ¿vale? Esto no tiene workflow ninguno, ¿eh? Es decir, si yo miro aquí la trazabilidad, aquí no hay nada. Pero dentro del expediente, de los 4 documentos que forman parte del expediente, recordar, hay uno que sí que tiene un workflow, que es la factura. Como recordar, esta ventana es el expediente, con lo cual tengo aquí todos los documentos de esta compra. Cuando abra la factura, aquí sí que tengo el documento con todos los datos contables enviados a Sage y además la trazabilidad completa del documento. Desde que se inició, los sellos de tiempo, qué acciones hizo cada uno de los interlocutores y sobre todo las observaciones, ¿vale? Así que fijaros la importancia de este módulo, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver ahora otra de las ventajas que en la presentación os decíamos. Vamos a ver qué ocurre cuando son todos ejemplos perfectamente extrapolables a cualquier empresa, pero personalizables, con lo cual no penséis que solamente esto habrá que adaptarlo a la necesidad de cada una de las empresas. Pero bueno, un ejemplo muy habitual que decíamos que lo podíamos automatizar es qué ocurre cuando yo voy a meter los albaranes de venta de toda la entrega de mercancía que han venido los transportistas y aquí están los albaranes firmados por mis clientes. O lo guardo en carpetas AZ, con lo cual tendré que guardarlo pues por fecha, por cliente, no sé ni cómo lo haré. O, como ya teníamos a Windows antes, os decía, si lo hacemos en Windows, me toca crear una carpeta por cada día. Si tengo aquí 23 albaranes, o no etiqueto nada y luego si alguien me reclama, abro uno por uno para saber cuál es el de quien quiero, o si no me toca renombrar así, imaginaros 23 o 80 albaranes. Bueno, vais a ver lo que hace el sistema ahora de manera automática. Automática, lógicamente, porque ya lo hemos preconfigurado. Pero bueno, nos vamos a la parte de albaranes de venta. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a meter todos estos documentos en el sistema. Han venido los transportistas, he metido las albaranes en el escáner o equipo multifunción y he generado estos documentos que, como veis, por el nombre que tiene, no me ayudan en nada. Bueno, vamos a arrastrarlo a albaranes de venta y vamos a procesarlos. Vale, como tiene que procesar los 23 albaranes, mientras tanto, voy a enseñaros otras de las funcionalidades importantes que hablamos de las ventajas que aporta el gestor documental. Y es la búsqueda por OCR Full Text, es decir, la búsqueda por una o varias palabras que estén escritas dentro del documento. ¿Vale? Bueno, os he dicho antes, de hecho en la descripción os lo ponía, que el sistema es un entorno amigable y muy fácil de buscar, casi como si fuera un buscador de Windows. Bueno, pues fijaros. Ejemplo, imaginemos que se acaba de incorporar un trabajador nuevo a la empresa y no hemos tenido tiempo de explicarle el funcionamiento del gestor documental. El caso es que hay una necesidad de buscar un documento. Bueno, pues este usuario nuevo le podríamos presentar el gestor documental, como os he dicho, casi como si fuera un buscador de Internet. Venga, vamos a buscar un artículo. Se acaba de romper una cámara frigorífica en la empresa y resulta que quiero saber las condiciones de compra de esa cámara, porque no sé si está en garantía, si tengo que comprar otra, qué condiciones me puso el proveedor. Bueno, pues en este caso, esta persona que no tiene ni nociones siquiera de cómo funciona el gestor documental, va a buscar ese documento. Venga, el documento que va a buscar es un congelador AEG. Vamos a buscarlo, pero hemos dicho que por contenido, con lo cual el sistema lo que hace es rastrear todas las palabras que aparecen en el documento para localizarlo mediante eso. Entonces, ¿veis?
Ahora, como yo no sé ni qué áreas documentales existen en la empresa, para no tener problemas y que me lo encuentre, voy a decir que busque en cualquier parte del repositorio documental. Ojo, en cualquier parte que este usuario tenga permiso. Recordad que hablábamos de el cumplimiento del RGPD. Podemos restringir el acceso a los usuarios en función del departamento al que pertenecen. Aquí en este caso suponemos que este usuario sí que tiene permiso para verlo, con lo cual le daremos a buscar. Y si existe el documento, me lo localizará y me marcará las dos palabras implicadas en la búsqueda en color amarillo. Anda, mira, ya lo he encontrado. Mira, mándaselo por correo a... Fijaros lo fácil que sería. Enviar por correo electrónico en cuestión de segundos. He localizado un documento que no tenía ni por qué saber dónde estaba, ¿vale? Y de manera automática lo he localizado y enviado por correo electrónico. Una pequeña aclaración, que a veces surge esta duda. Hay algunas veces cuando hacemos seminarios que la gente nos pregunta, oye Tito, si yo tengo en mi equipo multifunción una opción que es OCR de texto buscable, yo escaneo estos albaranes o escaneo unas escrituras o una sentencia judicial, le paso el OCR de texto buscable y abro el documento con Adobe Reader y me busca igual las palabras. Bueno, parecido. Cuando eso ocurre, es verdad, pero para que eso funcione tengo que abrir el documento. Es decir, si yo tengo unas escrituras y quiero buscar un DNI, por ejemplo, le paso el OCR de texto buscable a través del equipo multifunción, lo abro con Adobe Reader y ahora sí, el sistema me busca. En la página 66 hay unas escrituras que tienen un nombre, etcétera. Vale. La diferencia es que cuando yo he buscado congelador EG, si yo hubiera tenido aquí 2 millones de documentos, no le he dicho qué documento lo contenía. Es el sistema el que busca el documento que lo contiene y me lo abre. A diferencia que Adobe Reader, que yo tengo que darle el documento abierto. Esa es la diferencia, ¿vale? Por eso hablamos de control absoluto sobre toda la documentación de la empresa. Vale, vamos a devolver la vista habitual. Pues digo, es muy raro que nadie trabaje así. Simplemente con esto lo que queremos mostrar es lo que hemos dicho, que es muy sencillo de manejar, en un entorno amigable y sobre todo que en un momento dado se podía presentar como si fuera un buscador de Internet. Bueno, ya nos olvidamos de esta parte de la búsqueda por OCR Full Text porque ahora vamos a ver qué ha ocurrido con los albaranes. Yo metí todos los albaranes en una ruta, ¿no? Bueno, pues albaranes de venta. Abrimos y debería abrir, si no... Oh, perdón, no, claro, es que no le hemos dado... Está sin darle, ¿vale? Están aquí pendientes, están registrados, pero sin guardar. Vamos a guardar. Bueno, ya ha terminado. Ahora sí, ahora ya están entrando. Que dijo, no había entrado ninguno. Ahora están todos y se están etiquetando, ¿vale? Fijaros, si abro el documento, o sea, si abro el contenedor, en ese tiempo que, nada, en ese impasse ya había etiquetado 5 documentos. Son 23, tardará un poquito más. Pero bueno, entonces, la ventaja que tiene es que yo no he necesitado etiquetar ningún documento, pero tengo una complicación, porque aparentemente todo lo que hemos visto está metido en una sola carpeta. Claro, si yo me preocupo en Windows de hacer mi estructura de carpetas, me preocupo en Windows de tener que etiquetar los documentos si es que lo hago a mano o si los renombro, bueno, aquí ¿de qué me sirve tener? Sí, etiquetado todo, pero todo mezclado. Fijaros, seguramente ya haya terminado. Ya ha terminado, bueno, queda uno, el último, pero está todo mezclado. Aquí tengo albaranes de venta de todos mis clientes, han intervenido muchos transportistas, número de albarán distintos, fechas, menudo caos. Fijaros lo que es capaz de hacer el programa. Eso que en Windows parecería algo caótico y que estaría todo mezclado, vamos a dar una estructura mucho más ordenada al sistema, ¿vale? Fijaros. Esos albaranes de venta que están todos mezclados, vamos a decirle que los queremos ver perfectamente ordenados y vamos a crear una carpeta por lo que vosotros queráis, porque aquí las carpetas se hacen sobre la marcha. Vale, por ejemplo, quiero crear una carpeta por cada uno de mis clientes, donde pone cliente, hago clic y ese rectángulo que estáis viendo le voy a arrastrar y el sistema me va a poner tantas carpetas como clientes tenga con entrega de albarán. Aquí está. Otro filtro, fecha de factura, o perdón, fecha de albarán, por ejemplo. Arrastramos. Me va a preguntar qué rango de fechas quiero establecer, semanal, mensual, venga, mensual. Bueno, pues eso que hace un momento era un caos que estaba todo mezclado, en cuestión de un segundo ya lo tengo perfectamente clasificado y etiquetado. Primero en carpeta por cliente y segundo en carpeta por fechas. ¿Vale? A mí es que esto no me gusta verlo así, no pasa nada. Si es que esto solamente es algo
es la forma en la que yo puedo ver la estructura de documentos, pero no está, esto en Windows, por ejemplo, sería inamovible. Aquí no, fijaros. Voy a borrar esta estructura y le voy a decir que primero quiero que me clasifique los albaranes primero por los transportistas. Dentro de los transportistas quiero que me lo haga por cliente y dentro de cada cliente quiero que me lo haga por fecha. Aquí no ha pasado nada, simplemente estoy cambiando las vistas que este usuario puede querer verlo. Y en lugar de mensual, trimestral o anual, como queramos, ¿vale? Aquí tenemos todo perfectamente clasificado. Por eso hablamos de tener un control absoluto sobre toda la documentación, ¿vale? Venga. Ahora, ¿qué utilidad tiene esto? Porque esto es a nivel organizativo. Pero ahora, en plan de que en algún momento nos haga falta el acceso, a ver, localizar un documento ya sabéis, es muy fácil. Simplemente buscamos aquí el número de albarán o el número de cliente y sería muy sencillo. Es decir, por ejemplo, si yo aquí busco un documento cualquiera, por tener un número de albarán concreto, claro, y le digo, por ejemplo, que me busque este, es decir, si yo quiero buscar, me llama mi cliente y me dice, oye, que me has pasado una factura que a mí me incluye un albarán que a mí no me has entregado. Oye, pues vamos a ver. Simplemente, ¿qué número de albarán es? Botón derecho, pegar. Le damos a Enter y en un segundo tengo el albarán firmado por mi cliente. Te lo mando por correo para que veas que sí me lo firmaste. Archivo, enviar por correo y en cuestión de un segundo tu cliente lo tiene. Pero podemos hacer incluso cosas más, hilar un poquito más fino. Te llama Miguel de Cervantes y te dice que de todas las facturas, de la factura que le ha pasado con todos los albaranes de entrega del mes de septiembre de 2022, resulta que hay un albarán que no se lo hemos mandado. Vale, pues vamos a hacer ahora, en lugar de buscar uno concreto, vamos a darle facilidades a nuestro cliente para que nos pague. Vamos a poner aquí nuestro cliente, es Cervantes, empieza a escribir. No importa que no empiece por Miguel, si aparece Cervantes, aquí lo tengo. Pero no queremos todos los albaranes, queremos solamente lo que nos ha dicho, que es de septiembre del 22. Bueno, pues de las 23 albaranes que metimos, lo que aparece como entregado en septiembre a Cervantes son 6 documentos. Vale, aquí tengo los 6. Los podemos ordenar por el campo que queráis. Vamos a ordenarlo por fecha, por ejemplo. Me pulso 2 veces y ya están ordenados en sentido creciente. Vale, le vamos a preparar a Miguel de Cervantes un listado de todos los albaranes que le he entregado en septiembre. Archivo, imprimir, exportación de índices de todos los resultados de la búsqueda y en cuestión de unos segundos el sistema me va a preparar un Excel que contendrá ordenado el listado de esos albaranes. Aquí los tenemos, ¿vale? Por orden desde el día 10 del 9 hasta el 30 del 9. Bueno, pues además del listado, como me dice que no ha recibido, que no le suena que alguno de los albaranes lo haya recibido, vamos a darle las dos cosas. Vamos a enviarle el listado con todo lo que le hemos mandado junto con las imágenes de los albaranes firmados por él. Archivo, guardar imagen como, todos los documentos encontrados, ¿vale? Lo podemos mandar todos en la misma carpeta, ¿vale? O crear una carpeta distinta. Vamos a hacerlo en la misma carpeta, por ejemplo, ¿vale? Y vamos a darle que es el nombre del cliente, con lo cual vamos a crear un documento que tiene 6 albaranes firmados en orden, aunque podría haberlo hecho separado, por supuesto, y lo vamos a meter en el escritorio, por ejemplo. El escritorio. Le damos a guardar. Bueno, pues esa queja que muchas veces tienen nuestros clientes de que no nos pagan porque resulta que no han recibido, cuando sabemos positivamente que lo que intentan es retrasar el pago, si cojo el documento este de Cervantes y le abro, tiene que tener 6 documentos firmados por él, que son los albaranes de la entrega de septiembre, ordenados por orden de fecha, desde el día 9 hasta el día 30, si no recuerdo mal, que era el otro, ¿vale? Con lo cual, fijaros la importancia. Por eso hablamos de esto en condiciones normales. Me tocaría algo que decíamos. Si lo hago en papel, lo meto en una carpeta Z y si me reclama mi cliente, ponte a buscar la carpeta donde tengo el albarán firmado, se lo escaneo, lo fotocopio y se lo envío por fax, que ya está un poco en desuso, o por email. Bueno, pues en cuestión de unos segundos le he preparado. Le voy a mandar por correo electrónico los albaranes firmados y el correspondiente listado en Excel. ¿Vale? Fijaros la importancia. Vale, ya terminamos. Estamos terminando ya. Hablamos también al principio de distintas versiones de un documento. Bueno, vamos a introducir un documento que le va a modificar el director comercial. Por ejemplo, una tarifa. Bueno, pues venga, vamos a
Vamos a introducir el documento de otra manera, en lugar de meterlo con el módulo de captura que hemos hecho antes, para que veáis cómo se puede introducir documentos. Fijaros, le decimos aquí adjuntar documento desde el disco y vamos a abrir demo de empresas, comercial, tarifa. Documento en Word, da igual. Lo abrimos, lo incorporamos dentro del sistema, lo vamos a meter dentro de departamento comercial, tarifa de venta, le podemos poner ya incluso año 2023, automoción, ¿vale? Pues para que veáis que el documento también se puede etiquetar de manera manual, como es lógico. Automoción, vale. Vale, guardamos el documento, no hay nada todavía abajo, no pasa nada. Este es el documento, el origen que ha dado, el documento que ha dado origen a todo, ¿vale? Cuando yo actualizo la imagen, lo transforma en documento real del gestor documental. Vale, ¿qué ocurre con los documentos colaborativos? O un documento que se va a ir editando y quiero que se mantengan las distintas versiones del mismo. Bueno, pues ahora veremos cómo podemos modificar ese documento y que quede la traza y el resto de todas las versiones que han pasado por aquí. Venga. Resulta que la tarifa inicial que está preparando el director comercial es esta, ¿vale? Pero él durante el mes de enero está recibiendo las tarifas de los distintos proveedores y lo que va a hacer es irlas actualizando. Bueno, pues fijaros, botón derecho, nueva versión, se abre Word y ahora yo puedo modificar el documento como tal. Esto es lo que había hasta ahora, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a añadir otra serie de textos, otra serie de líneas de trabajo y lo vamos a poner en color amarillo, por ejemplo. Lo guardamos. Esta va a ser ahora la versión que está vigente y la versión anterior es la que ha quedado como obsoleta. Ojo, fijaros que de momento el documento está como estaba, ¿vale? Yo ya decidiré cuándo transformo en gestión documental el último documento editado. Vale. Sigo recibiendo más tarifas de proveedores y las sigo actualizando. Nueva versión, la versión 3.0. Añado ahora las líneas correspondientes a otro de los proveedores. Vamos a poner esta para que lo recordemos ahora, por ejemplo, en color rojo y fondo azul o verde, ¿vale? Guardamos la versión 3.0, ¿vale? Y aquí tengo el acceso a todas las versiones que yo ya decidiré cuál quiero ver o cuál no. Pero la vigente es la que yo, cuando acabe todo el proceso, voy a publicar para el departamento comercial. Bueno, botón derecho, actualizar imágenes y esta versión va a ser la que se traduzca ahora a la imagen que va a aparecer en el gestor documental. ¿Vale? Control de versiones de documentos. Válido para entornos jurídicos, documentos colaborativos, cualquier cosa que se ocurra, en la cual haya que mantener las distintas versiones. Vale, vale, y por último, le podemos poner una anotación virtual a cualquier documento. Por ejemplo, pendiente de pago, pendiente de documentación, un POSIT virtual al fin y al cabo. Bueno, ya no solamente es para que de manera visual el sistema me alerte de que tengo algún tipo de anotación, sino que el sistema permite una cosa muy interesante y es que le puedo pedir al sistema los días 25, 27 de cada mes, por ejemplo, que me identifique, me localice en todos aquellos documentos que tengo la anotación pendiente de pago. Porque el sistema me va a localizar el documento no por lo que aparece en el mismo, sino por las notas que yo tenga hechas. Anda, mira, que ya nos han pagado. Borramos el texto, pinchamos fuera y ya no solamente es que desaparezca el POSIT, sino que si le pido documentos pendientes de pago, pues ya no encontraría ninguno. Vale, con esto terminamos lo que es la demo, volvemos a la presentación y ya terminamos, ¿vale? Vale, nos habíamos quedado aquí y ahora vamos a ver unos 4 pequeños fragmentos de vídeo donde se muestra un poco la interacción que hace Sage AutoScan con Sage 200, ¿vale? Vale, en primer lugar, vamos a ver cómo se generan los asientos, es decir, una vez que yo ya la factura la había validado, cómo se generan los asientos en Sage. Vale. Fijaros, ese botón que está configurado por mis compañeros, le damos ahí, integrar asientos, importando clientes y proveedores. Cuando finalice el proceso de importación, damos a actualizar al botón que vais a ver ahora y aparecerán los asientos realizados. Todo eso es, me tengo que situar en la empresa que corresponda, si soy más de una empresa, si solamente es una, evidentemente no hay nada, pero
esto es cómo funcionaría la importación. Vale, vamos a ver ahora cómo, que es muy interesante, sin que tengáis que hacer absolutamente nada, con tan solo pulsar un botón, y como digo, sin configurar nada, Sage AutoScan os va a mostrar la imagen de la factura que corresponda a un asiento concreto. Vamos a ver cómo funciona. Vale, me sitúo en un asiento en concreto, ¿vale? Pulso el botón que vais a ver a continuación y ahora es Sage AutoScan, el visor de gestor documental, el que os va a mostrar la imagen de la factura que corresponde a ese asiento. Pero como digo, no tenéis que configurar absolutamente nada. 500 facturas que metiera ahora mismo, 500 facturas que están listas para su búsqueda. ¿Vale? Venga. Hemos dicho antes que también se puede dar de alta los nuevos proveedores desde Sage AutoScan. Bueno, pues esto sería cómo funcionaría. Vale. Si yo estoy trabajando con la herramienta, veis, en este caso, PP Mobile no tiene ningún tipo de relación contable con Peña y Asociados. Bueno, porque hasta ahora no era proveedor. Vinculamos a PP Mobile con Peña y Asociados, ¿vale? Cuando validemos la factura aparecerá una pestaña, una ventana de verificación de cuentas y lo que vamos a hacer es darle de alta con la información que nos ha trasladado Sage, es decir, utilizaremos el grupo de cuentas correspondiente y Sage nos propondrá el primero libre que tenga. ¿Vale? Ahora cuando le demos a aceptar, saldrá verificación de cuentas, nuevo proveedor, utilizaremos el grupo correspondiente y así no tenemos que hacer la doble tarea de darlo de alta en ambos sitios. ¿Vale? Ahora validaremos la factura y nos saldrá alta cliente proveedor. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Vale, entonces, este sería el alta y ahora vamos a ver en el siguiente fragmento del vídeo cuál es el resultado de este alta. Vale, y iremos aquí al plan de cuentas, buscaremos al proveedor y aquí lo tenemos perfectamente identificado, con lo cual ya no hemos tenido la necesidad de darlo de alta, como decíamos antes, en ambos sitios. Lo podremos dar directamente en el módulo de contabilización automática de factura de Sage AutoScan y eso servirá para darlo de alta aquí automáticamente. ¿Vale? Bueno, pues con esto terminamos. Solo me queda daros las gracias por vuestra asistencia, espero que os haya gustado y nada, muchas gracias por todo, un saludo, hasta luego.